Buenos días, amigos, amigas. Hoy tenemos un invitado especial. Se llama Matías Mejía, un gran amigo de Chile. Así que vamos a hacerle hoy la invitación. A ver, para que se conecte. Hola, Lucas. Hoy tenemos un invitado especial. Se llama Matías Mejía de Chile. Vamos a tener hoy un conversatorio con él. Hola, Mati. Hola, hola. Intentaremos nuevamente hacer la invitación a Matías. Esperemos que no falle la señal. Bienvenidos a los que se están uniendo. Hola, hola, Mati. Hola, hola, Matías. Te envié la invitación ya para que te unas al en vivo. Confírmame si te llegó. Me sale aquí que no puede unirse. A ver, otra vez te voy a invitar. Ya. Ahí tenemos a Matías. Buenos días. Hola, Bien, buenos días. ¿Cómo estás, buen Matías? día, buen día. Espero que estén bien y bueno, vamos a esperar un ratito que se unan, pero ahorita la mayoría creo que están durmiendo. Igual va a quedar grabado, así que va a ser de edificación para los demás también que puedan escuchar después. Y bueno, bienvenido, Matías, es un gran amigo, él es predicador y evangelista también y él radica en Chile, en Santiago. Así que bueno, vamos a conversar un poquito acerca de lo que ha estado pasando en estos tiempos acerca de la pandemia. Y bueno, ¿y cómo nos ha cambiado la vida? Eh, Matías, ¿cómo ha cambiado la vida de un creyente en estos tiempos de pandemia, no? O sea, nuestra fe no debería menguar, pero ha habido bastante complicación, por ejemplo, para que en las iglesias pueda congregarse. Por ejemplo, acá en Lima hay iglesias muy grandes y estas iglesias, cuando empezaron a hacer las restricciones, primero estuvimos 3 meses sin congregarnos y sin salir de casa, ¿no? 3 meses casi. Después de esto empezaron poco a poco a abrir las iglesias, pero no todas abrieron porque ponían bastantes requisitos, ¿no? Para un protocolo, que no podían reunirse todos, sino solamente un grupo, un porcentaje. Y la última vez que el Estado ha mandado un aviso ha sido que
que las iglesias no pueden reunirse, o sea, el 0% de aforo para las iglesias. Entonces, vemos que si la situación política también continúa así, si nos toca un gobierno comunista, por ejemplo, no nos vamos a poder reunir, va a ser más complicado. Entonces, ¿cómo están viviendo la fe por allá en Chile? ¿Cómo les van las iglesias? Sé que hay acá en Lima también iglesias pequeñas que sí se reúnen o se reúnen en casas por Zoom. Igual están tratando de mantener la fe. Yo, por ejemplo, he visto gente convertirse en esos tiempos de pandemia sin necesidad de haber pisado nunca una iglesia, pero están siendo discipuladas, están siendo ministrados a través de una llamada telefónica por decir que oran por sanidad y la persona se sana. Este, a veces el discipulado no puede ser tan presencial porque nos reunimos poco, pero sí a través de llamadas de Zoom, de ver la manera de seguir haciendo la obra del Señor. Mm. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha Sí, bien? sí, sí se escucha. Sí, bueno, la verdad, Susan, que acá en Chile por lo menos, bueno, hay iglesias que sí hacen culto, sí hacen reuniones. Bueno, la verdad es que eso también ha provocado diversos tipos de comentarios a favor y en contra, ¿ya? Porque por supuesto que para la gente eh, eso está mal visto, de hecho se ha tomado mucho para poder hacer como una mofa del pueblo cristiano a través de las redes sociales y también a través de la televisión. Entonces se está dejando mal, digamos, la iglesia, entre comillas, porque también hay ciertos grupos de hermanos que la verdad es que no han tenido un comportamiento también de acuerdo, empático, digamos, con la situación que estamos viviendo. O sea, está bien que nosotros como cristianos, digamos, tenemos la necesidad de congregarnos, ¿cierto? También es algo que la Biblia nos menciona, ¿cierto? No dejéis de congregarnos de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? El congregarse es parte de nosotros, ¿cierto? De nuestra esencia como cristianos, pero también somos empáticos, en cierto sentido, con lo que estamos viviendo. Entonces, acá en Chile por lo menos se ha formado una división, en cierto sentido, de pensamientos, porque hay iglesias que aún así siguen haciendo reuniones, algunos tienen un porcentaje de miembros que es bastante alta, y eso ha hecho que vecinos los graben y queden como obviamente los que están propagando, los que están iniciando el foco, ¿cierto? De una nueva plaga, ¿ya? Entonces eso de Es alguna decir, forma, que a pesar de que tienen permiso de la municipalidad o del Estado para congregarse, a pesar de eso, muchos se oponen por el contagio. ¿A eso te refieres, creo? claro, exacto. Pero es algo que igual es inconsecuente, porque por ejemplo, en una iglesia pueden haber 10 personas, un ejemplo, pero en un mall o en un supermercado hay filas donde hay 100 personas, 50 personas y pueden estar en el lugar 500 personas sin ningún problema. En el transporte, por ejemplo, acá, el metro que tú has andado, hay miles de personas diarias y no tienen ni siquiera un metro de distancia ni nada de eso, entonces no guardan ningún tipo de medida sanitaria y ahí no hay ninguna restricción. Eso es lo que también provoca en el pueblo cristiano como un grado de, no sé, de disgusto, y algunos llegan a decir, no, nos sentimos que estamos iniciando una persecución. Entonces, no, en lo personal yo siento que no hay una persecución, aunque también no ignoro los planes globalistas que hay en el mundo, esa agenda mundial que hay, eso no lo podemos negar en este tiempo, como se están llevando a cabo muchas ideologías aprovechándose también de este tipo de pandemia. Entonces, por lo menos yo pienso que el que está cimentado, como dice en Mateo capítulo 7, en la roca que es Cristo, que es la base de la iglesia, como dice el libro de Efesios, que es la cabeza de la iglesia,
que es la base, el fundamento, la piedra angular de donde se edifica todo el edificio, el que está en Cristo, yo sé que en estos tiempos han sido de mucho provecho para su familia, para sus vecinos, y han vuelto de alguna forma, Susan, para mí, en cuanto a la fe en tiempos de pandemia, para mí estamos volviendo donde todo comenzó. Las iglesias comenzaron en casa, en catacumba, en un lugar donde se sentía la presión, no tan solo de los vecinos, como dice Tesalónica, los de Judea, estaban matando, estaban persiguiendo a los cristianos, sino que había una persecución política, política religiosa. Entonces, realmente una persecución, pues Susan, es decir, llegar a matar a los cristianos. Entonces, yo por lo menos siento que en este tiempo podemos ver a Dios obrando de una forma muy diversa. El Espíritu Santo volviendo a hacer todas las cosas, bueno, como Él quiere nomás. Así que para mí por lo menos este tiempo ha sido el mejor del mundo. Algunos creen que no me gusta congregarme, pero sí, sí me gusta. Sí me gusta. Extraño también congregarme, pero ha sido muy bueno porque andamos predicando también por todos los lugares llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que reinventándonos, reinventándonos. Yo creo que cuando volvamos a hacer los cultos, amiga, vamos a volver no solamente con hermanos más llenos de Dios, sino que también van a saber usar Zoom, van a hacer transmisión, van a ser todos youtubers, vamos a tener hermanos que van a manejarse en telecomunicaciones, así que por ese lado es bueno. Muchas iglesias han invertido, han hecho buenas inversiones en todo esto cuando acá en Chile, no sé si allá en Perú, amiga, pero hay un pueblo muy conservador, sobre todo en el sur de Chile, que en algún momento decía que todo esto era del diablo, que tú no podías predicar por Facebook, por Instagram, porque son redes del diablo. El día de hoy me da mucho gusto que ellos están haciendo seminarios a través de Instagram, de YouTube y ocupando todos los medios. Yo creo que de alguna forma, si tú me preguntas si la pandemia ha afectado la fe de algunos, seguramente de los que estaban débiles en la fe, pero otros vieron cómo poder servirle a Dios en estos mismos, a través de todo este transcurso de tiempo. Me llama la atención una frase que siempre me dice mi primo, que de los errores siempre sale lo mejor, siempre sale lo bueno, y eso me hace ir al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 en adelante, 2 en adelante, perdón, donde Dios dice, acuérdate, por todo el camino donde te trajo el Señor, porque tuviste hambre y Dios te dio maná. El Señor, bueno, tuviste sed, el Señor te dio de beber, y dice la palabra, porque te metí al desierto, te dice, porque te di comida que no conocías tú. Y dice la Escritura, porque te metí al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas a guardar mis mandamientos o no. Entonces dice la Escritura, no se envejecieron tus vestidos, ni siquiera tus calzados se gastaron, es lo mismo que diría Nehemías capítulo 9 en todo el capítulo, hablando sobre lo que el Señor hizo en ese éxodo. El Señor los protegió no solamente su vida espiritual, su parte psicológica, almática, sino que también se preocupó de su cuerpo. Y yo creo, amiga, que el Señor también en su providencia, en su soberanía, esta pandemia, esta plaga nos ha afectado la fe, la parte más íntegra de nuestros hermanos. Yo creo que hay alguien que clama para que la fe de nuestros hermanos no decaiga. Sí, ciertamente hemos sido zarandeados como trigo, dice la Escritura, a una persona específica, pero yo he clamado, he pedido por ti para que tu fe no decaiga. Yo creo que Cristo es el mayor intercesor y Cristo está intercediendo por su iglesia, así que yo por lo menos creo y me siento confiado en que tengo al más grande de mi lado y de parte de la iglesia, así que yo creo que se vienen tiempos buenos. Es un tiempo de capacitación, es un Selah, es un tiempo de descanso, es un tiempo quizás de parar un poquito el activismo. Muchas personas que estaban haciendo campañas casi todos los días evangelísticas, el día de hoy algunos están descarriados. Entonces, ¿qué estaban predicando? ¿Me entendí? ¿Cómo querían ganar almas?
Es decir, mientras ellos ganaban alma, ellos se estaban perdiendo, porque estaban entregando, y ellos nunca se llenaban. Entonces, tiene que haber un equilibrio, es volver a centrarnos. Para mí este tiempo, por lo menos para mí este tiempo vale oro. Depende entonces cómo nosotros vemos cuál es la como visión que tenemos de este tiempo. Por lo menos la mía no es pesimista, aunque entiendo de que hay gente, mientras nosotros estamos durmiendo, hay otros que están haciendo planes para gobernar el mundo, y eso lo tengo claro, ¿me entiendes? Pero desde mí como visión cristiana, ayer hablaba con un amigo que es judío, y él me decía, mientras Chile lo estaban quemando de punta a punta, nosotros estábamos guardando el Shabbat con la tele apagada. Así que fue el día más feliz. Mientras todo Chile se estaba quemando, ellos estaban alabando a Dios. Entonces, al otro día se enteraron de todo lo que estaba pasando y dijo, menos mal que no nos enteramos ese día porque estábamos alabando a Dios. Entonces, de alguna forma a mí me llamó la atención porque dijo, mejor hubiera mantenido el Shabbat y la tele apagada hasta el otro Shabbat para no saber qué es lo que estaba pasando, porque de alguna forma la televisión, las noticias, el sistema también, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, Desinforma, maneja hasta el sentido del humor de las personas, todo, porque de alguna forma te afecta lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo, noticias falsas, gente que está detrás de todos estos medios de comunicación para llevar a la población a pensar de tal forma y poder, ¿cómo se puede decir? Salvaguardar algunas ideologías que no tienen ni pie ni cabeza, como decimos acá en Chile, que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna base, que hace 10, 15, 20 años atrás era lo más inmoral, lo más falta de ética, era algo que ni siquiera se podía hablar. El día de hoy se está aceptando porque en este tiempo de pandemia también hay gente que está tratando de llevar a la gente, ¿cierto?, a creer en sus doctrinas que ellos han inventado, pero no ahora, sino que vienen hace muchos años ya planificando. Así que yo creo que en parte pienso que los cristianos, la iglesia, no es tiempo solamente de predicar la palabra, sino también de sentarnos y también meditar en la palabra del Señor, ver qué es lo que el Señor tiene con nosotros, con nuestro país, con nuestra América, con el mundo entero. Así que eso, pues amiga, para mí por lo menos, pues, resumiendo lo que me preguntaste, para mí este tiempo de pandemia ha sido la mejor bendición. Así que yo creo que nunca el Señor había visto tanta alma entregarse a Cristo como en este tiempo. Así que más que en todas las campañas que hemos podido aplicar. Eso quiero preguntarte acerca del Ujú. temor, porque, o sea, yo sé, en este tiempo mucha gente me dicen que más gente que antes ha escuchado el Evangelio por medio de todos los medios de comunicación, redes sociales y todo eso, ¿no? Hay mucha gente convertida también. Pero acerca de este virus, de esta enfermedad, hay mucha gente que tiene miedo a congregarse. Me imagino que por eso se opone, ¿no? Y ¿cómo manejan eso? Porque hay mucha gente que por el encierro también tiene mucha ansiedad, eh, mucha gente que cristiana, ¿no? Que sus familiares ya han muerto. Entonces, sobreviene temor sobre ellos, pienso, ¿no? No sé. Pero por lo menos en mi entorno he visto gente fallecer y me han contado de familias enteras, casi, que por decir de una familia ha sobrevivido uno o dos. Entonces, pienso que hay mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con esto de tema del virus, la pandemia, que la vacuna. Acá en Perú, por ejemplo, el gobierno compró la peor vacuna y, por cierto, algunos no nos gusta ni queremos vacunarnos, pero por otro lado la gente tiene miedo de que si no se vacuna, pues se va a poder contagiar. Entonces, ¿cómo están manejando ese tema del temor? Por ejemplo, a mí personalmente no tengo miedo de contagiarme. Y dentro de mi entorno han habido personas contagiadas, pero a mí no me han contagiado. Entonces, la célula donde voy, la líder dice así que el Señor le dio esa promesa de que no habrá ninguna plaga que tocará su morada y que como que el Señor nos va a librar de eso. Y realmente hasta el momento ha sido así. O sea, no nos ha, a pesar que hemos estado en contacto con personas contagiadas, no nos hemos contagiado.
Sí, ¿Cómo ves? bueno, es válido tener ese pensamiento, es parte de lo que dice la escritura, siempre es bueno pensar bien, es válido, pero acá en Chile han muerto, yo creo, 50 o 100 pastores, obispos, hermanos, yo creo que muchas más personas dentro del mundo cristiano, y también fueron personas que en un momento dijeron, el Señor es mi castillo, mi roca fuerte, no temeremos mal alguno, ni a temor nocturno, cierto, al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni hay pestilencia, creemos que no va a tocar nuestras moradas, está bien, pero vivimos dentro de un cuerpo, y Dios también permite, así como en la historia de Job, que es súper claro, que de alguna forma no solo el diablo, sino que, o el maligno, sino que una enfermedad natural afecte tu carne. El tema es dónde está cimentada tu fe. O sea, para mí la fe se prueba de esa forma. Es fácil decir yo amo a Dios cuando tú estás sano. ¿Me entiendes? Yo por lo menos he podido ver en mi casa, mi papá en un momento en un coma diabético, una arritmia al corazón, una infección en el cuello, en la UCI, mi hermano por otro lado en otras cosas, yo viviendo otros procesos con mi salud. Tú sabes que yo he tenido muchos problemas con mi estómago, los doctores me han dicho que he estado al borde de un cáncer gástrico, entonces imagínate amiga, tengo 26 años y he tenido dolores de una persona que estuviera como con 40 años o veintitantos años sufriendo con las peores enfermedades en mi estómago. Entonces es fácil decir Cristo sana cuando estáis en una campaña y estáis con toda la fe de que Cristo puede sanar a todo el mundo, y otra cosa es decir yo creo que Dios me va a sanar cuando yo estoy enfermo. Entonces yo veo el poder de Dios no solo cuando no me toca la enfermedad, yo veo el poder de Dios cuando en medio de mi enfermedad yo puedo agradecer a Dios y puedo decirle gracias Señor en medio de los dolores, cuando yo me estoy revolcando por los dolores y llevo una hora, 2 horas, yo estoy ahí diciéndole gracias Señor por los dolores. ¿Me entendí? Gracias por lo que estoy pasando, porque es ahí yo creo donde es probada la fe. No sé si me explico, es como que de alguna forma veo, esta es la diferencia, así como yo sé que nunca me voy a enfermar porque Dios está conmigo. ¿Es válido? Es válido, pero si me enfermo tengo que adorar a Dios y alabarle a Dios como si no estuviera. Entonces el apóstol del Nuevo Testamento habla de ser agradecido en todo. Lutero iba caminando y le daba las gracias por los pajaritos, le daba gracias por los árboles, le daba gracias por todas las cosas. Decía lo más importante para él era la teología y lo segundo era la alabanza, porque la alabanza es tan importante y como dijo Cristo, tú perfeccionaste la alabanza en los que maman, en los niños, porque una alabanza pura es un agradecimiento genuino en todo tipo de circunstancias. Entonces yo creo que somos más grandes, somos más fuertes, somos más maduros cuando somos agradecidos en todo tipo de circunstancias. Y creo que esta pandemia es uno de los mejores escenarios para decirle al Señor gracias por todo lo que estamos viviendo, porque aunque no pueda predicar, yo voy a hablar de ti y ahora no solo con palabras, no solo en un parlante, no solo en la micro, no solo en el metro, sino que quiero que mi vida sea un ejemplo, mi vida sea la mejor predicación de tu palabra. Es decir, la gente no puede leer la Biblia, nosotros somos la Biblia que la gente tiene que leer. Entonces, de alguna forma en esta pandemia, la iglesia tiene que volver a ser iglesia. La iglesia tiene que volver a ser iglesia, no reinventarse con las estrategias que quiera, sino que la iglesia vuelva a hacer lo que Dios le encomendó, que es predicar su palabra, de la forma que sea, donde estén, y bueno, como decía el apóstol Pablo, que todas sus palabras sean sazonadas con gracia, que bueno, de alguna forma no tengan temor. No, y aquí ese temor no solo por las enfermedades, que no tengan temor por lo que vayan a decir, porque cuando vayan a hablar, el Señor les recordará todas las cosas y va a llenar sus bocas de la palabra de Dios. Así que el temor no tiene que estar en la enfermedad, temor yo creo que tiene que estar en no hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios en este tiempo, que es predicar su palabra. Bueno, acá en Chile, amiga, te darías cuenta que la gente no sé si tiene mucho miedo en realidad, porque anda por todos lados. Así que somos un poquito porfiados igual los chilenos. Y bueno, también yo creo que el tema de la pandemia nos ha afectado bastante. No sé cómo allá en Perú, no sé si es tan crítico como nosotros, Sí, pero...
Otros, por ejemplo, dicen que el Perú es el peor país en afrontar la pandemia, y en el sector salud también es uno de los peores, por lo menos de Latinoamérica somos uno de los peores. Y además este último gobierno que ha habido se ha dedicado, mejor dicho, a obtener dinero a través de la compra de las vacunas, de la compra de las pruebas con China, y en realidad no, o sea, es como que son indiferentes realmente al dolor de la gente, ¿no? Del sufrimiento de las personas que pues no tienen oxígeno y no tienen dinero, porque es bien costoso pagar el oxígeno y todo esto. Acá por lo menos no tenemos plantas de oxígeno, y el gobierno, pudiendo haber hecho esas plantas, tampoco las hizo. Entonces hay hay mucho enojo de parte de la población con el Estado mismo. Pero, o sea, es como que también se abre la oportunidad de poder hablar de Dios, porque mucha gente te busca justamente en esos momentos cuando es crítico, ¿no? Cuando tienen miedo de que su papá va a morir, de que, qué sé yo, familiares van a morir, que se van a contagiar. Y entonces es la oportunidad para que ellos conozcan a Dios. Yo he aprovechado, por ejemplo, ya que no los puedo ver en persona, pero tomar un teléfono y llamar y decir, mira, vamos a orar juntos y así. Y ha sido realmente Dios tocando, ¿no? A veces, quizá religiosamente pensábamos de que la gente no se va a poder convertir, no sé, a través del teléfono, a través de una plataforma, pero Dios está haciendo eso, está tocando las vidas. Sí, yo creo que en eso el Señor por lo menos nos ha sorprendido a todos. Hay una ilustración judía que me llama mucho la atención. Eh, Ellos dicen que si una hoja se cae de un árbol, no era porque a Dios se le pasó desapercibido, sino que a lo mejor había alguna hormiga que tenía mucha calor y el Señor permitió que cayera esa hojita para que le dé sombra. Yo me río cuando escucho ese tipo de ejemplo porque lo creo así, creo que todo, así como dicen los judíos, tiene una razón de ser. Así que para mí la pandemia, si hay gente que está planificando cosas, está conspirando para guiar el mundo, no entienden que hay un pensador, un ser que está sobre ello y que estas mismas pandemias y todas estas cosas que estamos viviendo a él no lo sorprenden. Es parte de todas las cosas que el hombre planifica, al final está dentro de los planes de Dios. Él es el soberano, él es el rey, él sabe cómo se gobierna el mundo en realidad. Así que yo creo que nadie puede sorprender a Dios con todo lo que estamos viviendo. Y quizás quisiera hablar de otras cosas, son más políticas, pero no quiero desenfocarme porque en realidad el día de hoy hay cosas que se están mezclando, bueno, en cuanto a la política y la iglesia. Es un tema súper interesante, así que, bueno. ¿Y cómo fortalecer la fe? A ver, de aquellos que son quizá nuevos en la fe, recién están convirtiéndose, y como te digo, es bien difícilmente acá en Lima por lo menos, que pisen una iglesia, ¿no? Sino simplemente en ese contexto que tú dices, ¿no? De reunirnos en las casas, de orar como antes se hacía. Sí, la verdad es que acá en Chile no es como tan restringido, por lo menos Ah, juntarse, visitar a personas o cosas así, así que de alguna forma los visitados, los discipulados, cosas así, más personificados, yo creo que se han seguido realizando, entonces en ese sentido no creo que haya como algún problema. Así que, bueno, yo creo que la única forma de poder consolidar la fe, poder afirmarse, es con lo que dice la Escritura, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, la Escritura. Es poder escudriñar la Escritura, como dice el Salmo capítulo 1, es como un manantial que fluye, ¿cierto? El que medita en la palabra del Señor es como un árbol plantado en un río.
sus hojas no se secan, su fruto ni siquiera se cae. Dice la escritura en Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Bueno, desde antes el Señor ya está hablando de que nos esforcemos, que meditemos la palabra del Señor de día y de noche, que guardemos y que hagamos lo que en Él está escrito, porque entonces íbamos a ser prosperados en todas las cosas que nosotros hiciéramos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, el que lee las profecías que hay en este libro. Entonces, la escritura de alguna forma nos da alegría. El libro de Apocalipsis dice eso, bienaventurados, dichosos, felices, contentos. Entonces, si alguna persona se siente triste, si canta, o sea, ore, es cierto, pero también lea la escritura. Y si puedo recomendar algún libro, lea Apocalipsis. Ese libro tiene una promesa para alegrarse. Ahí cuando llega a las bestias y cosas así, seguramente no. Hay gente que se enfoca en eso, pero no, en la revelación de Jesucristo, Cristo glorificado, Cristo Además, reinando. Apocalipsis son buenas noticias, no son Sí, noticias sí, de destrucción. La gente piensa eso. exacto. Sí, sí, de alguna forma entonces yo creo que eso, el cristiano sí se enfoca en tomar todos esos tiempos que ahora tienen más libre, muchos ahora están trabajando de su casa, aprovechar los tiempos libres para poder estudiar la escritura, poder volver a la oración, el tener mayor tiempo con Dios, poder meditar en Él. Yo creo que eso va a fortalecer bastante su, su fe. Así que bueno, y también tener contacto con los hermanos, con pastores, ¿cierto? Y poder también pedir consejo cuando uno se sienta ansioso, ¿cierto? De hecho, nosotros hicimos como un seminario con mi prima, que ella es doctora en psicología, y hablamos, creo que tú también estuviste, en ¿cómo se llama? Ansiedad en tiempos de pandemia. Y ella le dio como un enfoque clínico, psicológico, y también después hablamos un poquito de qué es lo que hablaba la escritura, de no afanarnos, de echar nuestro afán, nuestras cargas, ¿cierto? En el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Que nosotros podamos descansar realmente en el Señor. Así que, bueno, ahí también está grabado el seminario, así que está gratuito también para que si quieren en algún momento adjuntar el link, seguramente puede servir de algo. Genial. Para los que no conocían a Matías, bueno, él tiene un grupo también de estudio bíblico y me acuerdo de que cuando empezó la pandemia tú empezaste también con ese grupo de estudio que Mm, se reunía regular cantidad de gente, ¿no? sí, sí. En los grupos. Bueno, igual si me permites dejar el enlace de tu Facebook y tu cuenta de Instagram ahí en el video para que luego puedan ubicarte quienes quieran participar también de eso. Sí, sí, no hay problema. Bueno, siempre está abierto ahí para todos los que quieran estudiar la palabra. Porque Para la mí fe viene por siempre el oír la palabra. Además, sí, exactamente. qué Bueno, bueno. este tiempo de pandemia me permitió emprender. Así Ay, qué que bueno, genial. el día de hoy, gracias al Señor, estamos haciendo ahí algunos emprendimientos, haciendo hartas ventas de distintos productos. Así que le doy las gracias a Dios por esta pandemia. Así que, Nos hemos reinventado en todo sentido. literalmente, así que pronto queremos abrir allá un local mayorista allá en Perú. Así que Ay, Dios excelente. mediante. Muchas gracias, Matías, que Dios te bendiga y oremos siempre por nuestros países también porque, o sea, yo pienso de que si bien en lo que es político y todo eso se vienen tiempos bien difíciles, pero ahí es donde Dios se va a glorificar, yo creo, en su iglesia, ¿no? Y yo sí creo de que Dios quiere traer un avivamiento, ¿no? Porque, y creo que, pienso que ese va a ser el último gran avivamiento también del mundo. No sé, no soy fatalista o digo que ya el Señor va a venir en esos tiempos, pero sí creo de que así como vienen tiempos difíciles y el enemigo está pues contra todo, ¿no? Contra nosotros, pero también vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Bueno, ahí en Hebreo capítulo 11, por ejemplo, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham dice que él no solamente miraba, cierto, una tierra física,
sino que él miraba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde arriba, desde el Padre de las luces. Isaías capítulo 55 o otros capítulos hablan de que los pensamientos de Dios son como una lluvia que cae a la tierra, son más altos, son más puros. Cuando yo creo que este tiempo es como para entender que todo viene desde arriba, así como la lluvia, que todo lo bueno viene del Señor, tiempo para agradecer, tiempo para servir al Señor y eso, pues amiga, así que nos sostenemos como viendo al invisible, sabiendo que nuestra ganancia que nosotros tenemos no son cosas corruptibles como el oro, como la plata, ni siquiera una corona que también es bien bonita, calles de oro, mar de cristal, no, no, nuestro verdadero privilegio que vamos a tener por toda una eternidad es poder entrar al reino de los cielos, que nos llamen siervo fiel y que podamos ver al Señor y servirle por siempre, y que lo único que brille sea el resplandor de su gloria y ese va a ser el mayor privilegio, así que tenemos que sostenernos con eso, sabiendo que nuestra fe va a ser probada, pero va a tener, obviamente, vamos a tener el privilegio de estar con el Señor que tanto hemos hablado todos estos años. Amén. O sea, somos arrendados como Pedro, de repente, ¿no? Por un momento. Pero al final el Señor cumple su propósito en nuestras vidas. Sí. Lo bueno es que el trigo va a volver a su granero, así que somos de él, somos Amén. hechuras suyas, creados a su imagen, para buenas obras las que Dios preparó de antemano para todos nosotros, así que pronto vamos a volver ante el Señor. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Gracias por conectarse y, bueno, los que van a ver posteriormente este video. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Nos Amén, vemos, gracias. nos vemos Amén, en amiga. Perú o en Chile, pero nos vemos. Amén, bendiciones. Gracias.